conocí de Dios gracias a un evento como estos. Dios abrió mi corazón y me fue por un buen camino. Mi alma y mi corazón fueron renovados día a día. Gracias a eso pude avanzar como persona y avanzar como individuo. Eh, Hoy es un evento para ustedes, para que Dios los toque su corazón y digan, wow, es algo maravilloso que no tiene explicación. La verdad, esta noche quiero que día a día recuerden por qué están aquí, por qué vinieron, por qué se sentaron y nos escucharon a cada uno de nosotros que vamos a pasar durante esta noche. La verdad, me gusta que haya bastantes adolescentes, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa. Y espero y se diviertan. Aquí nos venimos a divertirnos, somos personas normales, bueno, entre comillas, ¿verdad? Mi nombre es Oliver y tengo 9 años, ya me voy a cumplir 10. Yo conocí a Dios hace como unos 5 y 4 años, más o aproximadamente. Dios ha hecho muchas cosas por mí también, como superar mis emociones con personas y mascotas, pues que ya no están aquí, están con él. Y también me ha ayudado mucho a cuidar a un gato que pues yo tenía, y tenía una infección pues muy difícil de curar, casi era mortal, y se sanó. Y yo les invito hoy a que abran sus corazones y a los que conocen a Dios, que conozcan más de Él, y los que aún no lo conocen, que conozcan de Él, por favor. Gracias. Un aplauso para Oliver. ¿A poco no es adorable? De hecho, él en el primer, nos estábamos recordando mi esposo y yo que en el primer día de Casa del Rey, él fue en la carriola a ese lugar. Así es que pues tienes 9 años. Pero sí es real que hace 4 años pues él ya tiene como el entendimiento de elegir venir. O sea, él elige venir, no lo obliga a nadie. Y bueno, me presento yo. Mi nombre es Jacqueline Leal, soy una hija de Dios, soy esposa del pastor Ángel, soy mamá de Sofía y de Regina, soy maestra en una escuela en Victory Cancún Academy. En esa escuela, bueno, tiene un sistema maravilloso y todas las mañanas tenemos un momento de alabanza, un momento de predicación a los niños, a los corazones. Y ese es uno de los mejores testimonios que yo puedo dar que Dios ha hecho en mi vida. El ver cómo los niños, los jóvenes entregan su vida a Dios, cómo desde chiquitos saben lo que hacen, saben lo que es una oración, saben lo que es alabar, saben lo que es un versículo, lo entienden, te lo explican. Para mí eso es lo mejor que me ha dado Dios. Y bueno, el día de hoy tengo el placer de presentar al primer conferencista a esta escuela que les digo que tengo, junto con una amiga, una socia que tengo. Él va los viernes a darnos también la pepita de oro, se llama. Los invito a que abran su corazón, porque hay veces que yo digo, él solo le va a hablar a los niños, y adivina a quién es a la primera que le habla a Dios. Entonces, él es un apasionado de Dios, es un apasionado de la palabra, y pues démosle la bienvenida a Jesús Palacios. ¡Bravo! Muchas gracias. Si ese aplauso fue para su servidor, de verdad que se los agradezco, pero démosle una fuerte ofrenda de palmas al Creador, al Dios Todopoderoso, al Príncipe de Paz, a ese que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y sabes, hoy día no te trajo papá ni mamá. Hoy día tú estás acá
porque Dios quiso que tú estuvieras acá. Y es totalmente con la intención de dejarte una semilla. Denme un segundito en lo que abro esto. Aquí está, listo. Perfecto. Tú estás acá porque Dios así lo quiso, ¿saben? A veces vamos caminando y adjudicamos nuestro andar en muchísimas cosas, pero desde hace un tiempo para acá le he puesto mucha atención al motivo del por qué Dios me pone en el lugar en donde me pone, ya sea con mi familia, ya sean con mis amigos, hoy de aquí con ustedes, y yo quiero que agarren su mano y la pongan en su corazón y digan conmigo: Padre, yo hoy día me declaro buena tierra, porque la semilla que tú depositarás en mi corazón germinará por toda la eternidad. Yo te prometo acercarme a ti, porque tú eres mi Salvador y tú eres ese río de agua viva que hará que esa semilla germine. Amén. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bien importante, acerca de la identidad. Y yo les preguntaría, ¿qué define nuestra identidad? Hoy día como seres humanos, ¿qué es lo que define nuestra identidad? Porque saben, muchas veces cuando nos preguntan quiénes somos, ¿saben cuál es el primer lugar a donde nosotros vamos corriendo? A nuestro pasado. Cuando alguien te pregunta quién eres, lo primero que tú haces es ir a tu pasado. Hoy día tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios, y en todo momento le he dicho a Dios: mira, Padre, si en algún momento llego a decir algo que esté fuera de tu voluntad, bájame del altar. Y no es precisamente este hermoso púlpito, porque puede ser en una escuela, puede ser en un parque, puede ser en un hospital, pero en cualquier lugar donde Él me ponga, va a ser con totalmente un propósito. Y más allá de yo voltear a ver mi pasado, hoy ya volteo a ver mi presente. Y ahí es donde me gustaría que nos quedemos. ¿En dónde está hoy día nuestro presente? Porque si tú regresas y regresas y regresas y regresas a tu pasado, lo que va a ocurrir muy probablemente es que caiga juicio, haya flagelación en tu vida. Amén. Ahora, si nos vamos a la siguiente imagen, por favor, gracias. Fíjense que estadísticamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, este es un estudio realizado al cierre del 2025. O sea, es un dato real, es un dato tangible. En México existen 4.180.000 hogares, acá está, con padres ausentes. Es decir, 7 de cada 10 de las 4 millones de familias tienen una madre autónoma económicamente activa que oscila entre los 30 y los 34 años. ¿Por qué estoy iniciando con esta parte? Porque saben, cuando me meto a investigar acerca de la identidad, ¿saben con qué me topo biológicamente hablando? Con que el padre es el que da la identidad al ser humano. Ojo, así yo sé que van a haber mamás solteras que digan: es que yo amo a mi hijo y yo le voy a dar la identidad que él necesita. Híjole, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero lamento decirte que no se puede. ¿Por qué? Porque no estás diseñada para eso. Quien está diseñado para darle la identidad a tu hijo o a tu hija, ¿sabes quién es? El papá. Así como nosotros como varones no podemos dar a luz, naturalmente, biológicamente es imposible que demos a luz. De la misma manera, la mujer no puede darle identidad al ser humano. Si lo vemos desde un aspecto biológico, cromosomáticamente hablando por cromosomas, la mujer ¿qué cromosoma tiene? XX. ¿Y el varón qué tiene? XY. Por lo tanto,
quien da el sexo o quien brinda el cromosoma para que la persona nazca como varón o nazca como mujer, es la parte masculina. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Si en casa tenemos una ausencia de padre, y ausencia de padre, por ejemplo, en mi caso, mis papás hoy día, gracias a Dios, viven, pero mi papá y yo nunca tuvimos una convivencia como tal. Realmente la relación con mi papá fue súper distante. Y era, híjole, de 24, de 31, que mi papá me dijera, oye hijo, estoy orgulloso de ti, oye hijo, te amo o te quiero, que tuviera muestras de afecto hacia mí, realmente no. Y esta parte de estadística, sí, vuelvo a lo mismo, es bien importante para madres solteras que lo tengamos claros y para padres que aún tenemos a nuestra familia unida, que tengamos claro que la presencia de nuestra imagen dentro de un núcleo familiar es, de verdad, es brutalmente importante y ahorita lo vamos a ir aterrizando. En México, algunos estados con altos índices de paternidad ausente, donde hay un porcentaje significativo de hogares, son liderados por madres solteras. Veracruz, y aquí hablamos de algunos estados: Veracruz, Guerrero, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. ¿A qué les suenan? Porque aquí falta Michoacán. Pero ¿a qué les suenan estos estados? A los estados de mayor índice de delincuencia que tenemos en el país. ¿Y saben de dónde viene esto? De la falta y la carencia de una figura paterna en un núcleo familiar. Vuelvo a lo mismo, no necesariamente tienen que estar separados. El papá puede estar en casa y puede no hacerse presentes con los hijos. Y esta parte, de verdad, iglesia, es súper importante. Porque vuelvo a lo mismo, mis papás nunca se separaron, pero te podría decir que sí crecí sin un papá. Sí crecí sin una guía. Y te cuento muy rápido. ¿Podemos ir a la siguiente, Ángel, por favor? Hoy día, ¿qué es lo que nos define como hijos de Dios, como un ingeniero, como un arquitecto? ¿Qué es lo que te define? Y les quiero platicar un poquito acerca de mí. Cuando yo cumplí 3 años, la cabeza del fémur es una cosa así, y la cabeza del fémur entra y embona en la pelvis. Entonces, a los 3, 4 años más o menos, yo empecé a caminar y me dolía mucho esta parte de la cadera. Entonces le dije a mi mamá, oye, me duele. Cuando me van a mandar a hacer radiografías, se veía cómo la cavidad de la pelvis estaba casi hueca. O sea, se veía así, básicamente, como la mitad del hueso del fémur ya no se veía en la radiografía. Lo que me diagnosticaron fue herpes en hueso. Una cosa que le pasa a uno en millones. Bueno, ese uno fui yo. Nadie se explicaba, evidentemente la tecnología ha avanzado demasiado, pero le estoy hablando hace, no voy a decir cuántos años, pero algunos ayeres. Pero en ese entonces no había tanto conocimiento de este tipo de cosas. Y hubo un médico que dijo, cuando un hueso se rompe, ¿qué es lo que hacemos? Lo inmovilizamos. Pues inmovilicen al chamaco. Entonces, ¿saben qué es lo que ocurre? Me enyesan de aquí de la ingle hasta los tobillos y me ponen en esta posición y me ponen un palo de escoba en medio. Así estuve por 2 años. Cuando me ponen el yeso, pues yo no tenía noción. 3, 4 años tenía en ese entonces. Pero sí fue frustrante. Les prometo que es frustrante el tenerte que arrastrar al baño para poder hacer pipí. El poderte sentar en una taza, porque antes no habían como los adaptadores. Antes estaba la taza hueca. Entonces, yo me caí muchas veces haciendo el baño, porque me agarraba con una mano y luego con el yeso que pesaba 10 kilos. Era complicado y me ensucié muchísimas veces. Veía a mis amigos jugar en la calle y me daba coraje, me daba frustración, porque yo me quiero subir a ese árbol como él. Yo quiero jugar las traes. Antes no habían iPads. Antes o le entrabas y te raspabas o te quedabas fuera. Con el paso del tiempo yo no entendía muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor. Y después viene la infidelidad en casa. Mi papá se va evidentemente de la casa. Después regresa y yo no me entero de esto hasta cuando yo cumplo 12 o 13 años. Después del yeso, que me lo quitaron como a los 5 y medio, me ponen un aparato que dijeron los médicos,
pues si eso funciona, vamos a crear un aparato ortopédico para que él continúe en esa posición. Entonces, adivinen cómo caminaba, porque era como un short y aquí tenía un palo. Entonces, yo caminaba así, porque dijeron, oye, pues si funciona la posición, así déjalo, hasta que se regenere. Total, yo me regenero, pero estuve otros 2 años, año y medio más o menos con el aparato. Obviamente en la escuela era la comidilla, porque fui Robocop, fui el hombre de hojalata, fui muchísimos apodos. Digo, el niño de esa edad es muy creativo, entonces, aunque no exista, se inventan un nombre. El tema es que yo obviamente a través de la falta de figura paterna, a través de la falta de comunicación en casa, a través de tantas cosas, ¿saben cómo yo reaccionaba? De manera agresiva. Cuando yo me sentía atacado, yo lo que hacía es que soltaba el puño. Me cambiaron de muchas escuelas, me corrieron de muchos lugares y empecé a sentirme inadaptado, porque estaba solo en mi casa, porque no tenía una figura paterna, mi mamá todo el tiempo estaba trabajando. Tiempo después yo no encajaba en ningún grupo, porque yo me quedaba con esa parte de mi pasado y seguían estigmatizándome con ese tipo de apodos. ¿Qué es lo que hago? Actúo todavía más agresivo. Cuando yo me doy cuenta que a través de los puños yo ganaba respeto, dije, por ahí es el camino. Antes no ganaba nada, ahorita ya ganó algo. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, adivinen hacia dónde va mi caminar. El cigarro, a los 12 años, más o menos 13 años. El alcohol, las drogas fueron ya como a los 15, 16. Lo que quiero transmitir, iglesia, es a veces la falta de figura paterna, no dimensionamos el impacto que tiene en nuestras vidas. Y hoy día te hablo como congregante, te hablo como amigo, te hablo como un hijo de Dios. Si hoy día eres papá y tienes hijos, o eres un varón y tienes en mente tener hijos, mantente presente, porque tu ausencia puede marcar ese ser humano de por vida. ¿Sí estamos hasta acá? ¿Qué es lo que ocurre después? Pues obviamente empiezo a probar un montón de cosas. Vivo en Estados Unidos 2 años, fui cholo, fui darqueto, fui gótico. A las 12 de la noche me iba a los panteones a decir el Padre Nuestro al revés, adorar a la Santa Muerte. Híjole, fueron pocas las cosas que no hice. Conviví con muchísima gente y siempre había un vacío en mi corazón. ¿Por qué? No lo sé, yo nunca lo entendía. Obviamente a los 12, 13 años, cuando yo empiezo a fumar y empiezo a tomar, yo le dije a Dios, mira, ¿sabes qué? Tú y yo no nos llevamos. Déjame en paz, no te necesito. Porque yo traía en mi cabeza, ¿cómo es posible? ¿Qué te hice? Dime qué te hice. Dime a los 3 años, ¿qué puede hacerte un niño para que le des esa infancia? Dime qué te hice para que mi papá haya engañado a mi mamá y haya estado más solo. Dime qué te hice para que toda la gente me haya buleado y me haya sentido súper inadaptado, señalado, juzgado, rechazado, por algo que yo ni siquiera provoqué. Yo estaba súper enojado con Dios. Y cuando yo saco a Dios de mi vida, pues obviamente viene la parte carnal a apoderarse completamente de mí, con los deseos. Por eso empecé con el cigarro, con el alcohol y muchísimas cosas. Para ese entonces yo ya no tenía límites. Mi familia quiso contenerme, quiso resguardarme, y cuando ellos quisieron guiarme, ya era demasiado tarde. Me empiezo a meter en pandillas, empiezo a delinquir, obviamente, me empiezo a meter un montón de cosas. Y ahí es donde me gustaría entrar en materia bíblica. Si me ayudas, Ángel, con la imagen, por favor. Hay dentro de muchísimas historias tan bellas que hay en este hermoso libro llamado Biblia, hay una en particular que me marcó. Y esa es precisamente esta. ¿Saben? El título de este pasaje bíblico está en Lucas capítulo 5. Y el título se llama La pesca milagrosa. ¿Y saben qué es lo que muchas veces como predicador hacemos? Nos vamos por el título. Y este pasaje regularmente es abordado desde un punto de vista de bendición. La bendición es increíble, pero ¿saben?
a mí me gustaría que pongamos nuestra atención en Pedro, en Simón. Y antes de iniciar, hoy día, Padre, te pido que seas tú guiándonos a través de tu palabra, que tu revelación sea sutil, sea contundente. Tu palabra es luz a nuestros pies y lumbre a nuestro camino. Que tu Santo Espíritu permanezca en nosotros. Hoy día clamo la presencia del Espíritu Santo para que en todo momento seas tú tomando el control de esta palabra reveladora. Llena nuestros corazones, porque solo tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. Sobre él paró la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Wow! Me ultravoló la cabeza esta parte de la Biblia, porque saben, yo me imagino a Pedro con su hermano Andrés lavando las redes, agotados, exhaustos, y de repente llega Jesús con firmeza, tranquilo, con autoridad, con una multitud, diciéndole a Pedro: hey, préstame tu barca. A lo mejor Pedro le volteó a ver, es como de dale. Se sube Jesús, lo empujan un poquito hacia adentro y empieza a iniciar su prédica. Cuando Jesús termina la prédica, debió de haber transcurrido un tiempo, ¿estamos de acuerdo? De que Jesús se subió hasta que terminó la prédica. ¿Por qué Pedro no había identificado a Jesús aún teniéndolo al lado? Y saben, hermanos, hermanas, a veces, aunque llevemos años en el Evangelio, nos ocurre exactamente lo mismo. A veces tenemos a Jesús enfrente y no reconocemos que tenemos a nuestro Salvador. Decimos que somos cristianos, pero no reconocemos que realmente es Él quien realizó la muestra de amor más grande en la historia de la humanidad. No reconocemos que por su sangre preciosa ustedes y su servidor somos salvos, sino simplemente es como ahí está Jesús. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. Órale. Cuando Jesús termina de predicar, viene otra vez a la orilla y obviamente pues estaban en la misma situación, ¿no? Si me ayudas con el 2 atrás, por favor. Ándale ahí, gracias. Entonces en ese momento Jesús le dice a Simón, a Pedro: boga mar adentro. Yo me imagino, digo, todos creo que, o la mayoría, debemos de conocer la historia de Simón, o el perfil que tenía Simón, el perfil mental, donde la Biblia y documentos nos relatan a un Simón terco, un Simón necio, un Simón recio, duro de convencer. Yo me imagino que en ese momento debió de haber tenido como, a ver, vamos a poner las cosas en orden. Cuando Jesús le dijo: hey, súbete en tu barca, agarra tus redes y vuélvelas a echar, boga mar adentro. Yo creo que en ese momento debió de haberle dicho:
Simón, a ver, mira Jesús, maestro, zapatero tus zapatos. Tú eres rabino, tú eres predicador, haces muy bien tu trabajo y está perfecto, pero yo soy un pescador de profesión. ¿Qué vas a venir a enseñarme? En ese momento Pedro no lo reconocía. Pedro no tenía ni idea de quién era Jesús en ese entonces. Y en ese momento, Pedro, yo creo que fue así como de, dudo que en el momento en el que alguien se acerque, que no conoce a Pedro, le diga, oye, súbete en tu barca, y así como era de necio, voy a mar adentro y métete. Y Pedro debió de haber obedecido rápido y dice, no, yo creo que debió haber pasado un proceso, debió de haber una charla en donde Jesús simplemente se debió haber parado enfrente de él para invitarlo, para exhortarlo y decir, hey, te voy a aventar esa semillita, voy a abrir la posibilidad, quiero que abras la posibilidad de que lo que te estoy diciendo es verdad. Debió de haber habido un momento en la esencia de Pedro de decir, puede que tenga razón. Por eso es que Pedro subió a su barca, bogó mar adentro y le dijo, yo las voy a echar, pero no porque yo quiera, las voy a echar en tu nombre. Pedro avienta las redes y en ese momento, sópatelas. Viene una bendición intimidante. ¿Alguien de ustedes ha tenido milagros en su vida? ¿Alguien de ustedes realmente ha habido ocasiones en las que ves tu cuenta del banco y dices, no manches, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente llega la bendición y no te explicas ni el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. O en la parte de salud, de repente estás tan metido con tus cosas que solo recurres a Dios cuando lo necesitas, cuando un familiar está enfermo, cuando tú necesitas algo o cuando tú necesitas ser provisto de algo. Y ahí sí, no doble rodilla, Padre, por favor, revélame y mira que yo soy tu mejor fiel siervo. Y a veces nos acercamos a Él cuando lo necesitamos y aún así Él responde. Cuando Dios le manda la bendición a Simón Pedro, fue tanta y fue tan impresionante la bendición que envió que Pedro no pudo echarse para ningún otro lado más que decir, wow. En la historia de Pedro, en algún momento debió de haber hecho un match entre la persona que tenía contra lo que él estaba vivenciando, y ahí fue cuando dijo, no estoy haciendo las cosas bien. Cuando le dice a sus amigos, hey, vengan, vamos para, ayúdenme a recuperar todos los peces. Y cuando van otra vez a la orilla, ¿saben qué es lo que ocurre? Lo único que pasa es que Pedro se pone de rodillas ante Dios. Y ahí, iglesia, es donde debemos de estar muchos de nosotros. Al inicio de la prédica te decía, a veces cuando nos preguntan quiénes somos, al primer lugar al que recurrimos es a nuestro pasado. Las experiencias, las vivencias, lo que tú has, por ejemplo en mi caso, oye Jesús, ¿quién eres? Pues a lo mejor te diré un delincuente. ¿Quién eres? No, pues una persona que tuvo carencias, a lo mejor económicas, físicas, emocionales, familiares. Pero saben, así como con Pedro, llegó un momento de mi vida, uno, en el que una persona utilizada por Dios me dijo, acércate a Dios. Hoy día, si tú ya llevas años en el Evangelio y ves que tu vida sigue igual o que no hay cambios, de verdad, iglesia, yo te invito que tomes tu corazón y con arrepentimiento abras esa posibilidad de que así como pasó con Pedro, que alguien llegó y le dijo, oye, boga mar adentro y aviéntalas, las voy a echar pero en tu nombre. Reta a Dios, de verdad, te invito a que lo retes, porque de la única manera en la que tú y yo vamos a salir del lugar en el que estamos, solo hay uno. Y Jesús por eso declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Las escrituras son sabias. Hoy día vengo a recordarte, en mi caso, yo no soy ese delincuente, yo no soy ese borracho, no soy ese golpeador. Simplemente era una persona que no sabía hacer las cosas de una manera diferente. La calle me enseñó. Hoy día, padres, de verdad, si tu hijo no quiere venir a la iglesia, oblígalo.
porque el mundo no le va a preguntar qué es lo que quiere. Así como pasa en Veracruz, en Sonora, en Chihuahua, en muchos lugares. Yo soy de la Ciudad de México. En muchos lugares de la Ciudad de México, el mundo no te va a preguntar si quieres. A mí no me preguntó el mundo, oye, ¿vas a querer o no vas a querer? El mundo me lo puso y me dijo, brother, si no le fumas, no formas parte. Si no haces esto, no formas parte. Tengo un hijo que se llama Santiago, tiene 15 años. Obviamente quiero que mi hijo no tenga la misma infancia que yo tuve. Obviamente quiero que mi hijo conozca a Dios. Y si yo voy a ser responsable de que mi hijo lo conozca, sí movería cielo, mar y tierra con tal de que mi hijo sepa quién es Él. Cuando yo me puse de rodillas ante Dios y le pedí perdón por haberlo sacado de mi vida, no hubo marcha atrás, ¿sabes? A veces cuando veo una imagen así, a veces le pregunto a la gente, ¿qué ves? Una cruz. Veo a Cristo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? La muestra de amor más grande que alguien pudo haber hecho por mí. Si mi papá me abandonó o mi mamá me abandonó, a mí me da igual. Él jamás me ha abandonado. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque sigo vivo. A pesar de haber estado en la cárcel, a pesar de haber convivido con sicarios, a pesar de haber formado parte del crimen organizado tanto en Ciudad de México como en Cancún, a pesar de haber estado en muchísimas cosas, narcotráfico, etc., hoy ya sigo vivo. Y en el momento en el que yo me di cuenta el motivo del por qué Él me mantenía con vida, yo dije, yo necesito conocerte, necesito conocer tu historia. Y me metí en cursos de liderazgo ministerial y teología sistemática, y cuanto curso yo veía en internet, yo me metía y lo pagaba y asistía. Y este tipo de lugares, en vez de irme a la fiesta, venía a la iglesia para escuchar palabra, para escuchar realmente algún mensaje de transformación que viniera a mover mi cerebro. Tenía un hambre insaciable por conocer la palabra. Cuando conocí de Él, le dije, yo necesito contarle al mundo que tú existes. Yo necesito decirle a la gente que hoy día tenemos un Dios vivo. Necesito que la gente te reconozca como su Salvador, porque no hay otro camino, chicos. No hay ningún otro. O es este o es el mundo. No hay otro. Yo te pregunto hoy día, ¿cuál eliges? Porque de la misma manera en la que hubo un pueblo cuando Él vivió que lo sacrificó y le dijo, hey, Pilato les dijo, ¿a quién enterramos? ¿A este o a este? Muchos señalaron a Jesús. Y cada vez que tú tengas la oportunidad de doblar rodilla, de orarle a Dios, de clamarle, de agradecerle, de estar ahí para Él, y no lo hagas, estás siendo como esa gente, estás siendo como esa persona que está señalándolo. En ese entonces, iglesia, no había muerte más humillante que la que este perfecto ser humano vivió. Después de que lo escupieron, lo arrastraron, lo ensangrentaron, después de que cargó con una cruz enorme que le desgarró los músculos, después de haber dado toda su sangre, toda su sangre por ti y por mí. ¿Saben a veces cómo actuamos nosotros? Lo cuestionamos, como si Él debería de estar para nosotros. ¿Quién me creó? ¿Quién soy para cuestionarlo? Y de verdad, no vengo a darte una plática motivacional. Vengo a hablarte de una realidad, de tu realidad y de mi realidad. Muchas veces nosotros es que en mi trabajo no tengo el trabajo que quiero, me voy a ir un poco más abajo. No tengo el novio que quiero o no tengo la esposa que quiero. Padre, ¿por qué eres así? Bríndame la revelación para que yo pueda identificar. ¡Hey! No. Agradezcámosle. Recordemos que solo hay un camino para poder acercarnos a Él.
Y ese camino es el arrepentimiento. Si yo tuviera la mentalidad de esa persona que delinquía o de esa persona que hizo un montón de atrocidades, un montón de cosas, yo sí me pregunté, iglesia, la verdad, llegó un momento en que sí dije, híjole, ¿me perdonará? ¿Neta? Porque sí hubieron muchas veces que yo doblé la rodilla y le dije, mira, yo sé que tú lo ves, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente. Yo sé que todo momento tú me has acompañado, pero yo necesito confesarme, necesito declararme a ti. Necesito que tú escuches de mi boca que estoy arrepentido. Muchas veces me puse de rodillas pidiéndole perdón. Y muchas de ellas yo no me creía que por lo que hice iba a ser suficiente. Pero ¿saben qué ocurre? Hoy en día no dejo de intentarlo. Cada vez que tengo oportunidad de pedirle perdón con arrepentimiento, de verdad que lo hago, con el corazón en la mano, porque me van a faltar vidas para seguirle pidiendo perdón a ese Dios misericordioso, a ese Dios que a pesar de todo lo que hice, Él me siguió dando, y no tan solo en lo emocional, de lo intelectual, Él me siguió dando en lo económico. Cuando yo llego a los pies de Cristo, no fue fatalítico. He escuchado muchos testimonios de es que yo estaba a punto de morir, es que yo estuve en la cárcel, es que no. En mi caso no. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo estaba en la cúspide. Ganaba como 130,000 pesos al mes, me la pasaba en yates, la zona hotelera me la conocía toditita. De aquí nos íbamos a Cozumel, isla, playa, obviamente mujeres, drogas, alcohol. Estaba en una situación económica bastante estable. Pero yo no tenía mi familia, iglesia. Mi hermana inclusive me dijo, a mí se me hizo fácil mandarle un texto a mi sobrino, ¿qué onda? ¿Cómo estás? En Estados Unidos. Mi hermana me dijo, no lo hagas. De verdad, si quieres tener contacto con mi hijo, que es a través de mí. No manches. Cuando yo me di cuenta que era un ser humano que lo tenía todo y a la vez no tenía nada, me empecé a dar cuenta que nunca había tenido una relación con mi papá. Realmente hice consciente que yo ni siquiera quería a mi mamá. Cuando me di cuenta que mis hermanas no querían que yo me acercara a sus hijos por la persona que yo era, dije, wow. ¿Saben cuántos cristianos sabemos así? ¿Cuántos cristianos vamos caminando por la vida jugando a ser cristianos? Y te voy a decir una cosa, tú puedes jugar a ser cristiano, pero el diablo no va a jugar a ser el diablo. Y va a buscar en donde tú flaqueas para jalarte a tu pasado y que tú regreses y dejes de acercarte a él. Hoy día, iglesia, vengo a recordarte la importancia que es que tú realmente reconozcas a través del arrepentimiento que eres un hijo de Dios. Hoy vengo a invitarte, vengo a exhortarte a que realmente te la creas. Todo lo que te hayan dicho tus papás o tu mamá o tu papá o tu familia o inclusive el mismo mundo, la manera en la que te etiquetó, si eres el mofles, el tuercas, a mí me da igual. Hoy día tuve por una sola cosa, y que sea por reconocerte, por perdonarte. Y si hiciste algo malo, so be it, acércate a él. A partir de que empiezo a caminar en los pies de Cristo, adivinen qué es lo que ocurre. Me quedo solo. Dejé todo, obviamente. Dios me hizo así. ¿Cómo? No lo sé. Hoy día es inexplicable. Me escondí por 2 años y después de este tiempo yo me metí muchísimo con la palabra. Me empiezo a acercar a mi papá, me empiezo a acercar a mi mamá. Mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mis hermanas ahí van, y yo sé que Dios Padre hará la obra y que en algún momento también caerán a los pies de Cristo. Pero ¿qué te quiero transmitir? Que a partir de que yo me acerco a Cristo, recuperé lo más valioso que yo tengo en esta vida. Recuperé a mi hijo, tengo una relación increíble con mi papá, tengo una relación increíble con mi mamá. De no hablar nunca, le hablo cada tercer día a mi mamá.
Y hablamos por 1:30 o 2 horas, chismeando. Ay, no, sí, mira, mami, que la empresa, quién sabe qué. No, y no vieras que el frío, y luego era el calor, y luego está lloviendo. Todo se lo cuento a mi mamá. Y me siento gozoso. Pero solo hay un responsable y ese es Él. Le damos un aplauso y una ofrenda de palmas al Dios de Rey. Ya para terminar, le quiero agradecer a Dios por haber estado enfrente de ustedes, por haber abierto esta puerta. Pastor Ángel, muchísimas gracias. De verdad que Dios te bendiga. Desde que llegué le decía al pastor, es impresionante el ambiente que se respira, porque no es un ambiente de iglesia, es un ambiente cálido, es un ambiente familiar. De verdad que tienen un espacio, iglesia, bien bonito. Aprovéchenlo. Tienen hoy día una vida privilegiada. Veo que todos tienen calzado, tienen ropa, tienen aire acondicionado, tienen un pastor que ama la palabra de Dios, pastores que tienen, pastores que aman la palabra de Dios, y sé que la sana doctrina va a predominar en este lugar. Padre, yo hoy día me voy de este lugar, pero no de tu presencia. Que Dios me los bendiga en todo momento. Les doy un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Wow, Jesús, quiero que le demos un aplauso a Jesús, por favor, por esa unción que tiene del Señor.